¿Alguna vez has sentido que no tienes mucho, pero aún así sabes en lo profundo que Dios puede hacer grandes cosas con eso poco? A veces esperamos tener abundancia para agradecer, cuando en realidad la abundancia comienza con un gracias desde el corazón. Hoy hablaremos de cómo la gratitud transforma nuestra fe, nuestras emociones y hasta nuestro futuro. La gratitud no es un adorno espiritual, es una llave poderosa que abre puertas que ni siquiera imaginamos. Es en medio de lo pequeño, de la espera y aún en el dolor, donde Dios multiplica lo imposible. Así que mientras escuchas este mensaje, escribe en los comentarios: confío en la fidelidad de Dios, porque declarar con fe es dar un paso de victoria. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y dejar tu like si estos mensajes fortalecen tu espíritu. Este es un espacio para crecer juntos en la fe, en esperanza y en la certeza de que Dios siempre está obrando a favor de quienes confían en Él. Número 1. Llave de acceso. La gratitud abre puertas que la queja cierra. La gratitud es más que un gesto educado. Es una llave espiritual que abre puertas que la queja mantiene cerradas. Cuando eliges agradecer, algo se alinea dentro de ti y algo se mueve en el cielo a tu favor. No es casual que en Salmos 104 se hable de entrar por sus puertas con acción de gracias. No dice que entres con quejas ni con exigencias, sino con gratitud, porque la gratitud te traslada de la distancia a la cercanía con Dios, de estar fuera a poder acceder a su presencia. Es como si esa actitud agradecida fuera la contraseña que abre la puerta de un lugar santo donde Él obra. Cuando agradeces, aunque no veas aún los resultados, estás declarando con tu corazón que confías plenamente en su fidelidad. La gratitud no es negar lo que duele ni maquillar las dificultades, es mirarlas desde otro ángulo, desde la convicción de que Dios está obrando incluso en lo que no entiendes. Agradecer no depende de lo que tienes, sino de quién es Dios. Él sigue siendo fiel, aunque tus circunstancias cambien. Y cuando decides enfocarte en lo que ya has recibido, en vez de en lo que falta, tu alma encuentra descanso. Dejas de mirar el desierto y comienzas a ver el manantial. Ahí ocurre el milagro silencioso. Tu corazón se posiciona para recibir. No es magia, es fe en acción. Cuando agradeces, tu interior se alinea con la voluntad de Dios. Dejas de alimentar la duda y comienzas a fortalecer tu fe. Cada palabra de agradecimiento es como una semilla que siembras en tierra fértil. Esas semillas anuncian que la cosecha está cerca. Además, un corazón agradecido escucha con mayor claridad la voz de Dios. No porque Él hable más fuerte, sino porque tú estás más dispuesto a escuchar. Tu espíritu se vuelve sensible a su dirección y tu mente se libera de la neblina de la queja. Llevar esta gratitud a la práctica transforma la manera en que enfrentas tu día. Por la mañana, puedes detenerte un momento y mencionar en voz alta 3 cosas por las que agradeces. En medio del trabajo o los estudios, cuando surja una queja, puedes contrarrestarla con una gratitud concreta. Y antes de dormir, escribir 5 motivos de agradecimiento del día. Esto no solo cambia tu perspectiva, sino que prepara tu corazón para la abundancia que Dios ya tiene planeada para ti. Incluso en la oración, cuando eliges agradecer primero, tu alma se alinea con su paz. La Biblia está llena de ejemplos donde la gratitud no solo fue una actitud, sino la puerta de acceso al obrar de Dios. No se trataba de largas oraciones llenas de palabras rebuscadas, sino de corazones agradecidos que sabían a quién estaban hablando. Ese acceso no se gana con méritos humanos, sino con un corazón sincero que reconoce la fidelidad divina. Es un lenguaje espiritual que el cielo entiende muy bien. También es importante discernir lo que la gratitud no es. No se trata de una gratitud superficial, dicha por costumbre y sin convicción.
Tampoco es una gratitud condicionada a que todo esté bien. Mucho menos debe confundirse con resignación pasiva, porque agradecer no es rendirse, es declarar que Dios tiene el control y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendes por completo. Por eso, practicar la gratitud consciente es un acto de poder espiritual. Existen pequeñas acciones que pueden ayudarte a mantener un corazón agradecido. Por ejemplo, detenerte a respirar profundamente 3 veces y en cada respiración nombrar un atributo de Dios. O tomar una situación difícil y encontrar 2 motivos para agradecer a pesar de ella. También puedes declarar en voz alta gratitud por algo que aún estás esperando, como si ya hubiera sucedido. Estas pequeñas acciones activan tu fe de manera práctica y poderosa. Cuando agradeces hoy, estás preparando el terreno para el mañana. Un corazón agradecido atrae la atención de Dios, no porque Él necesite tu gratitud, sino porque tu gratitud revela tu fe. Es el primer paso hacia la abundancia, hacia una vida que fluye desde la confianza y no desde la carencia. Que cada día tu oración comience con estas palabras: Señor, gracias. Porque la gratitud no solo cambia tus palabras, cambia tu atmósfera interior. Y cuando tu corazón cambia, todo a tu alrededor también comienza a transformarse. Número 2. Cuando dices gracias, lo poco deja de ser poco. Cuando Jesús tomó en sus manos 5 panes y 2 peces, no se quejó de lo poco que tenía. Agradeció. Y en ese instante, antes de que los ojos humanos vieran un milagro, el cielo ya había comenzado a moverse. Jesús no esperó a tener abundancia para dar gracias. Fue su gratitud la que abrió la puerta para que la abundancia llegara. Él no fijó su mirada en lo que faltaba, sino en la fidelidad del Padre que nunca falla. Cuando dices gracias con fe, aunque tengas poco, algo dentro de ti cambia primero. Se transforma la atmósfera interior, esa que muchas veces es más difícil de cambiar que la externa. Ahí es donde la fe madura, en el momento en que decides agradecer, aunque aún no veas multiplicación. La gratitud genuina honra al proveedor más que al recurso. Agradecer no es ignorar la escasez, es reconocer que la fuente no está en lo que posees, sino en quien lo provee todo. Esa es la diferencia entre agradecer con los labios y agradecer con el corazón. Un corazón agradecido confiesa que Dios es suficiente incluso cuando lo que hay en la mesa parece escaso. La multiplicación no sucede antes, sucede después de entregar en sus manos lo que sí hay. En Juan 6:11, Jesús tomó aquellos panes, dio gracias y los repartió. Fue ese acto de fe y gratitud el que desató el milagro. Lo que se entrega con fe se multiplica bajo su poder. La gratitud activa una mecánica espiritual poderosa, transforma el poco en más que suficiente. Un corazón agradecido no solo recibe, también administra bien. Y cuando alguien administra con gratitud, Dios confía más. Por eso la gratitud no es pasiva, es una postura que rompe la mentalidad de carencia. Cuando tu mente deja de enfocarse en lo que no tienes y comienza a valorar lo que sí tienes, tu expectativa cambia. Dejas de esperar miseria y comienzas a esperar bendición. Lo pequeño en tus manos puede parecer insignificante, pero cuando lo entregas con un gracias sincero, el cielo lo toma y lo transforma. En lo práctico, esto significa incorporar la gratitud como parte de tu rutina diaria. Al despertar, antes de mirar el teléfono o preocuparte por lo que falta, di: gracias por lo que tengo hoy en mis manos, y da un paso concreto para administrarlo bien. Durante el trabajo o el estudio, cuando la tentación de quejarte se asome, presenta lo que tienes y pídele a Dios que lo multiplique. Al terminar el día, escribe 3 cosas que consideraste poco y cómo las pusiste en manos de Dios. Verás que ese simple ejercicio de enfoque transforma cómo enfrentas cada jornada. La Biblia está llena de historias que lo confirman. Cuando Jesús dio gracias por los panes y peces, la multitud fue saciada y sobró.
Cuando la viuda obedeció al profeta y entregó el poco aceite que tenía, sus vasijas se llenaron hasta desbordar. Segundo de Reyes. Es un patrón que se repite. Entregar lo poco en gratitud habilita lo mucho. Dios no necesita que tengas abundancia para obrar. Él necesita tu fe y tu disposición. También hay errores que debemos evitar si queremos vivir bajo esta verdad. Uno de ellos es esperar a tener mucho para empezar a agradecer. Si no agradeces por lo pequeño, tampoco sabrás valorar lo grande. Otro error común es decir gracias de manera superficial, sin entregar realmente nada a Dios. La gratitud verdadera siempre va acompañada de una entrega. No se trata solo de palabras, se trata de poner tu confianza y tus recursos en sus manos. Una forma sencilla de activar tu fe es con pequeños ejercicios. Ora con tus manos abiertas, nombra lo que tienes y entrégaselo a Dios. Cambia frases como no alcanza, por Dios es suficiente. Este reencuadre no es un juego mental, es un acto de fe, es decidir ver tu realidad desde la perspectiva de un Dios que multiplica. Hoy puedes declarar con convicción: Señor, te doy gracias por lo que tengo. En tus manos lo poco se vuelve mucho, porque cuando agradeces y entregas, estás creando un ambiente para la multiplicación. No es solo teoría espiritual, es una verdad que cambia realidades. Un corazón agradecido es un terreno fértil para los milagros. Y cuando caminas con esa actitud, no solo ves multiplicación material, también espiritual. Más paz, más fe, más esperanza. Así es como Dios obra cuando tu gracias se convierte en semilla de bendición. Número 3. Gracias por lo que viene, la gratitud que ve lo invisible. Agradecer antes de ver es una de las expresiones más poderosas de la fe. Es cuando decides levantar tu mirada y decir gracias, no por lo que ya tienes en tus manos, sino por lo que sabes que Dios traerá a tu vida. Este tipo de gratitud no espera a que el milagro llegue, lo anticipa. Es la fe en acción, la que se atreve a celebrar una victoria mientras aún estás en medio de la batalla. Cuando agradeces antes del resultado, estás diciéndole a Dios: confío más en ti que en lo que mis ojos ven ahora mismo. Ahí es donde se construye una fe sólida, porque no depende de circunstancias favorables, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que cumple lo que promete. Agradecer por adelantado no es un acto de autosugestión ni de pensamiento positivo vacío. Es una respuesta a quién es Dios, no a la probabilidad humana. No es cerrar los ojos y fingir que todo está bien. Es abrir el corazón y declarar que, aunque aún no se ve, Él ya está obrando. La gratitud profética reconoce que Dios no falla a su palabra. Por eso, cuando agradeces antes de que algo ocurra, estás alineando tu corazón con la realidad del cielo, no con la incertidumbre de la tierra. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quien agradece anticipadamente no vive esclavo de lo visible, sino confiado en la promesa. Este tipo de gratitud también transforma tu enfoque. Cuando esperas algo de Dios, es fácil quedar atrapado en el cómo va a pasar. Pero cuando das gracias antes de ver, tu enfoque cambia. Dejas de mirar el cómo para mirar al quién. Ya no analizas cada detalle con ansiedad, sino que reposas en la fidelidad de Dios. La gratitud anticipada alinea tu visión con la promesa, y esa alineación abre camino a la paz y la confianza. Empiezas a caminar como alguien que ya recibió la respuesta, aunque aún no haya llegado físicamente. En lo práctico, puedes comenzar a ejercitar este tipo de gratitud con hábitos sencillos pero poderosos. Escribe una lista de gracias adelantadas por promesas que aún no has visto cumplidas. Declara con tu boca: gracias, Señor, porque ya estás obrando en esto, aunque no lo vea todavía. Este sencillo acto no cambia solo tus palabras, cambia la atmósfera de tu corazón,
Cada agradecimiento adelantado es como plantar una semilla de fe. No sabes exactamente cuándo brotará, pero confías en que el terreno está preparado y el cielo responderá en el tiempo perfecto. La Biblia nos da un ejemplo impactante de esta fe. Cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, dio gracias antes de ordenar que saliera. No había señales visibles de vida, pero él agradeció al Padre porque sabía que ya estaba obrando. Eso es lo que hace la fe verdadera. Agradece cuando todavía huele a imposibilidad. Y esa gratitud no se queda sin respuesta, porque Dios honra a quienes confían en su palabra. También hay trampas que debemos evitar. Una de ellas es practicar la gratitud solo cuando hay resultados visibles. Si solo agradeces cuando todo está claro, entonces no estás ejercitando fe, estás reaccionando a lo obvio. La fe verdadera agradece cuando no hay señales, cuando todo parece en silencio, cuando lo único que tienes es su promesa. Una buena forma de activar esta actitud es con pequeños ejercicios de fe. Imagina que estás poniendo la mesa para un invitado que aún no ha llegado. Eso es fe en acción. Prepara simbólicamente lo que esperas recibir. También puedes decir 3 gracias cada día por algo que aún no ha sucedido. Este hábito fortalece tu confianza en Dios y te mantiene enfocado en la promesa, no en el proceso. Hoy puedes levantar esta declaración: creo y agradezco lo que aún no veo. Confío en que estás obrando incluso cuando no entiendo el cómo. Cada palabra de gratitud es un paso que acorta la distancia entre la promesa de Dios y tu corazón. No se trata de forzar tiempos ni de manipular resultados. Se trata de caminar con la convicción de que lo que Dios prometió, lo cumplirá. La gratitud anticipada te mantiene firme, con la mirada puesta en Él, con el corazón en paz y la fe encendida. Es así como se vive una fe que no espera el milagro para creer, sino que cree y por eso ve el milagro llegar. Número 4. Respira y agradece. Así entra la paz de Dios. La gratitud tiene un poder silencioso pero real. Cuando agradeces, la ansiedad comienza a perder terreno. Hay un orden espiritual que muchas veces olvidamos. Primero agradeces y después la paz guarda tu corazón. Cuando el alma se enfoca en lo que Dios ya ha hecho, en lo que ya tienes, en las respuestas que ya llegaron, el temor se debilita. Es como si la gratitud abriera una puerta invisible para que la paz entre y ocupe el lugar que antes estaba lleno de preocupación. No es magia, es un principio del reino. Agradecer no solo transforma la atmósfera espiritual que te rodea, también cambia lo que ocurre dentro de ti. Cuando agradeces, tu mente se reordena. Ya no está atada al futuro incierto, sino anclada en lo que Dios ya ha hecho en el pasado y en su fidelidad constante. La gratitud tiene esa capacidad de llevarte de la incertidumbre a la confianza. Por eso Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos enseña que no debemos inquietarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Primero agradeces, luego presentas tu petición y entonces la paz de Dios, esa que no se explica con lógica humana, guarda tu mente y tu corazón. Este orden no es casualidad. Agradecer antes de ver la solución reprograma la manera en que percibes la dificultad. La ansiedad muchas veces nace de un ciclo repetitivo de pensamientos negativos. Es como un bucle que se alimenta de preocupaciones y escenarios que ni siquiera han pasado. Pero cuando das gracias, interrumpes ese ciclo. Cambias el enfoque. Dejas de mirar el "y sí", que alimenta el miedo, para mirar el "gracias porque tú estás conmigo". La gratitud altera incluso la química de tu mente, libera tensión, calma el sistema nervioso y prepara el corazón para escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta. No elimina automáticamente el problema, pero cambia la manera en que caminas a través de él. Practicar esto no tiene que ser complicado. Puedes usar un momento de oración estructurado en 4 pasos sencillos.
Alaba, agradece, presenta tu petición y finalmente descansa en la confianza. Empiezas reconociendo quién es Dios, luego agradeces por lo que ya ha hecho, después presentas lo que necesitas y terminas entregando el control. También puedes crear el hábito de escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada vez que sientas que la ansiedad se acerca. Esto no es una fórmula vacía, es una forma práctica de redirigir tu mente y tu corazón hacia lo que sí tienes, en lugar de alimentar lo que temes. El apóstol Pablo escribió sobre la paz de Dios desde una prisión. Si alguien tenía razones humanas para preocuparse, era él. Y aún así, eligió agradecer, eligió alabar, eligió confiar. Su ejemplo muestra que la paz no depende de las circunstancias, sino de la postura del corazón. Si Pablo pudo tener paz en medio de barrotes, tú también puedes tenerla en medio de tus propias luchas. Un error común es usar la gratitud como si fuera una negación del problema. No se trata de fingir que todo está bien, ni de tapar el dolor con frases bonitas. La gratitud no niega la realidad, la pone en perspectiva. No es ignorar lo difícil, es recordar quién es más grande que lo difícil. No es un no pasa nada, es un Dios sigue siendo fiel aunque pase. Puedes reforzar esta práctica con pequeños ejercicios de respiración que calman cuerpo y mente. Uno sencillo es el 4-4-4. Respira profundamente durante 4 segundos, retén el aire 4 segundos, exhala 4 segundos mientras dices gracias. Este ritmo no solo relaja físicamente, también entrena tu mente a volver al centro, a recordar que no estás solo, que Dios está en control incluso cuando no lo ves todo claro. Hoy puedes afirmar con convicción, la paz de Dios guarda mi mente cuando agradezco. Y no es solo una frase bonita, es una verdad espiritual. Cuando la gratitud gobierna, la ansiedad cede su lugar. Cuando eliges agradecer, aunque el problema no haya desaparecido, algo dentro de ti se fortalece. No puedes controlar todo lo que ocurre fuera, pero sí puedes decidir lo que permites que habite dentro. Y cuando dentro hay gratitud, la paz de Dios se establece como un guardián firme que cuida tus pensamientos y tus emociones con ternura y poder. Número 5. Sé fiel en lo que tienes y Dios te confiará más. La abundancia no llega por casualidad ni se deposita al azar en las manos de cualquiera. Dios no mide con la vara de la cantidad, sino con la vara de la fidelidad. Lo que para ti hoy parece poco, para el cielo es una oportunidad de evaluación. La manera en que administras lo que tienes ahora revela si estás listo para recibir más. Ser fiel en lo pequeño no es una pérdida de tiempo. Es el terreno donde se construyen las grandes bendiciones. Muchos quieren abundancia, pero pocos están dispuestos a ser fieles con lo que ya poseen. La fidelidad es la métrica del cielo para abrir nuevas puertas. Cuando agradeces lo que tienes, aunque sea poco, estás demostrando buena mayordomía. La gratitud y la fidelidad van de la mano. Un corazón agradecido cuida mejor, se esfuerza más y actúa con excelencia. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo tratas. Como dice Lucas 16:10, quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Esa es la lógica de Dios. Él no entrega grandes cosas a quienes menosprecian las pequeñas. El agradecido no dice, es insignificante. Dice, esto es una semilla que Dios me confió. Y una semilla bien cuidada tiene el poder de convertirse en un árbol frondoso. Cuando honras lo poco, eso poco crece. Lo que no valoras se marchita, pero lo que agradeces florece. La gratitud eleva tu estándar, te hace dar lo mejor aun cuando nadie te ve. Te impulsa a mejorar, a servir, a administrar como si ya estuvieras manejando abundancia.
No estás esperando a cuando tenga más para ser excelente. Comienzas a ser excelente hoy con lo que tienes en tus manos. Así se construye la confianza espiritual. Dios ve cómo tratas cada pequeño detalle y cuando comprueba tu fidelidad, entonces amplía tu territorio. En lo práctico, esto se traduce en una auditoría honesta de tus pequeños deberes. Esos detalles que a veces parecen mínimos. Llegar a tiempo, cuidar tus recursos, servir con excelencia, honrar tus responsabilidades. Pregúntate, ¿cómo estoy tratando lo que ya tengo? Luego toma una acción concreta para mejorar en algún aspecto, por pequeño que parezca. Acompaña cada acción con una expresión específica de gratitud. No agradezcas de forma genérica. Di, gracias por este trabajo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este recurso que hoy administro. Esta práctica no solo cambia lo externo, también transforma tu mentalidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron fieles en lo poco antes de vivir abundancia. José, por ejemplo, sirvió fielmente en la casa de Potifar y en la cárcel antes de gobernar una nación. No se quejó de sus circunstancias, las honró. Dios vio esa fidelidad y lo posicionó en un lugar de autoridad y abundancia. Su historia enseña que el camino hacia lo grande se construye paso a paso, siendo fiel incluso en temporadas que parecen pequeñas. Uno de los mayores errores es menospreciar lo pequeño. Cuando caes en comparaciones, cuando dices, esto no es suficiente, sin darte cuenta, cierras puertas. La comparación roba gratitud y apaga la visión. Si no valoras el hoy, difícilmente podrás administrar el mañana. También es un error esperar la abundancia para comenzar a dar lo mejor. Si no eres fiel ahora, tener más no resolverá nada, solo ampliará los mismos hábitos. Un ejercicio sencillo pero poderoso es la práctica del 1% mejor. Cada día busca una pequeña área en la que puedas mejorar algo que ya tienes, tu forma de servir, de administrar, de agradecer. Hazlo con la convicción de que estás siendo preparado para más. Esta disciplina silenciosa es una declaración viva. Dios, confío en que esto es solo el comienzo. Hoy puedes levantar esta afirmación: honro lo poco y preparo mi corazón para lo mucho. No necesitas grandes recursos para comenzar a vivir como alguien confiable. Dios no busca perfección, busca corazones fieles. Cuando eres fiel en lo que tienes, cuando cuidas lo pequeño como si ya fuera grande, la abundancia te encuentra. Porque la abundancia no busca a los que sueñan con ella, busca a los que ya han demostrado que sabrán administrarla bien. Y cuando tu fidelidad habla más fuerte que tus palabras, el cielo responde abriendo puertas que ningún hombre puede cerrar. Número 6. Gracias en todo. Así camina quien confía. Agradecer no es un lujo espiritual ni una práctica opcional para cuando todo va bien. Es parte de la voluntad de Dios para quienes confían en Él. La gratitud no aparece solo cuando el cielo está despejado, también florece cuando el viento sopla fuerte y el camino se vuelve incierto. Cuando decides agradecer en toda circunstancia, estás declarando con tu vida que confías más en el carácter de Dios que en la situación que enfrentas. No es un gracias débil, es una posición firme que abre paso a la paz y a la fortaleza. Agradecer en todo es una forma poderosa de decir: Señor, sé que estás obrando incluso cuando no entiendo todo. La verdadera gratitud no es conformismo. No se trata de cruzarte de brazos y aceptar las cosas como si no tuvieras voz ni fe. Es rendición confiada. Es saber que, aunque no puedas controlar todo lo que pasa, puedes confiar en aquel que sí tiene el control. Cuando agradeces, no estás diciendo me gusta el dolor o me conformo con lo que tengo, estás diciendo confío en que Dios está usando esta temporada para formar algo en mí.
Por eso, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18 recuerda dar gracias en todo, no por todo. No se agradece la pérdida, se agradece al Dios que sostiene. No se agradece el desierto, se agradece al Dios que provee incluso allí. La gratitud tiene un efecto profundo en el corazón, lo mantiene suave, sensible y firme. Cuando pasas por estaciones difíciles, esas que parecen interminables, la gratitud actúa como un ancla que te sostiene en medio de la tormenta. No deja que el corazón se endurezca ni que la mente se llene de amargura. Cuando todo va bien, es fácil agradecer. Pero cuando estás en medio de un valle, agradecer es un acto de fe maduro que honra el carácter de Dios. Ahí es cuando la gratitud ya no depende de sentimientos, sino de convicciones firmes. Y es precisamente en esas temporadas donde Dios más moldea y fortalece tu fe. Una práctica sencilla que puede ayudarte es lo que llamo el semáforo de la gratitud. Cuando estás en rojo, momentos de dolor o pérdida, haz una pausa y da gracias por algo firme que aún permanece. La presencia de Dios, su amor, su consuelo. Cuando estás en amarillo, tiempos de espera, incertidumbre o transición, agradece por lo que Dios está preparando, aunque todavía no lo veas. Y cuando estás en verde, temporadas de logros y bendiciones visibles, agradece con alegría y recuerda no olvidar al dador detrás de cada regalo. Esta dinámica te ayuda a mantener la gratitud viva en cada estación de la vida. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en Job. Cuando lo perdió todo, no levantó quejas, levantó adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecer en medio de la pérdida no significa negar el dolor, significa elegir no dejar que el dolor apague tu fe. Job entendió que la gratitud en medio de las pruebas no solo honra a Dios, también fortalece el alma y abre camino a la restauración. Uno de los errores más comunes es practicar una gratitud genérica, vacía, sin dirección a Dios. Decir gracias sin reconocer a quién se dirige ese agradecimiento pierde poder. La gratitud verdadera es relacional. Se dirige a un Dios personal, no a la suerte ni a una energía vaga. Otro error es agradecer solo en tiempos buenos. Si la gratitud depende de circunstancias favorables, entonces no es gratitud bíblica, es comodidad emocional. Para cultivar este hábito puedes usar un ejercicio simple: crear tu mapa de gracias. Anota un motivo de gratitud por cada área de tu vida: familia, trabajo, salud, oportunidades, crecimiento espiritual, amistades, y repásalo cuando la mente quiera enfocarse solo en lo que falta. Este mapa se convierte en una herramienta práctica para mantener tu corazón alineado a la verdad de que Dios siempre está obrando, incluso en silencio. Hoy puedes declarar con convicción: agradezco en todo porque Dios está obrando. Y no es solo una frase bonita, es una decisión espiritual que marca el rumbo de tu día. Quien agradece en todo no camina arrastrado por las estaciones, camina firme en medio de ellas. No necesita que todo sea perfecto para tener paz. La gratitud no cambia a Dios, cambia a quien agradece. Y cuando un corazón se mantiene agradecido, se vuelve terreno fértil para que Dios haga florecer cosas que jamás imaginó. La ansiedad, la queja y la desesperanza no pueden gobernar donde la gratitud reina. Un corazón agradecido es un corazón preparado para recibir más. Número 7. Gracias entre lágrimas, el altar que el cielo no ignora. Hay un tipo de gratitud que no nace en medio de la comodidad, sino entre lágrimas. Es la gratitud que se eleva desde la cueva, desde la herida, desde ese lugar en el que tu voz tiembla, pero aún así decides decir gracias. Es la alabanza más costosa, la que el cielo no ignora. Cuando todo es oscuro y aún así eliges bendecir el nombre de Dios, estás levantando un altar que tiene peso eterno.
Eso fue lo que hizo David cuando, escondido y perseguido, declaró: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo». Salmos 34, 1. No estaba en un palacio, estaba en una cueva, y sin embargo, adoró. Agradecer en el dolor no significa negar lo que sientes, no es fingir que no hay sufrimiento, es reconocer que, incluso en medio de la herida, Dios sigue siendo digno. La combinación entre gratitud y dolor produce una fe madura, porque cuando agradeces en el quebranto, tu fe deja de depender de circunstancias y se ancla en la naturaleza inmutable de Dios. No es un gracias porque duele, sino un gracias porque Él está contigo en medio del dolor. No es un todo está bien, es un no estoy solo. Algo poderoso sucede cuando transformas tus heridas en adoración. El agradecimiento en medio del valle ensancha el corazón, lo vuelve más sensible, más consciente, más dependiente de Dios. Lo que antes parecía insoportable empieza a ser sostenido por su presencia. La herida deja de ser solo un lugar de dolor y se convierte en un altar donde el cielo y la tierra se encuentran. La gratitud en el sufrimiento tiene un eco especial. No suena igual que la gratitud en la abundancia. Esta última celebra lo recibido, pero la que nace en el valle celebra a Dios mismo. Una forma práctica de cultivar esta actitud es escribir una carta de gratitud en medio del duelo. Tómate un momento para nombrar 3 fidelidades de Dios que sigues viendo, aunque estés atravesando un momento difícil. Tal vez sea su consuelo, su provisión silenciosa o la fortaleza que ni siquiera sabías que tenías. Nombrarlas y agradecerlas es una forma de declarar que el dolor no tiene la última palabra. También puedes orar el Salmo 34 en primera persona, como si fueran tus propias palabras. Esto no es una fórmula mágica, es un acto espiritual que fortalece tu alma. La historia de Hechos de los Apóstoles 16 nos muestra a Pablo y Silas en una cárcel, golpeados, encadenados, heridos. No esperaron a ser liberados para cantar. Cantaron en medio de la noche, con dolor físico y emocional, y su gratitud provocó un movimiento sobrenatural. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Eso es lo que sucede cuando hay adoración entre lágrimas. La atmósfera cambia. No siempre significa que todo se resuelva de inmediato, pero algo en el interior se libera, algo en lo invisible se mueve. Aún así, hay errores que debemos evitar. Agradecer en medio del dolor no significa llamar bueno a lo que duele. El sufrimiento no se romantiza, no se agradece el golpe, se agradece a Dios por sostenerte cuando recibes el golpe. No se agradece la pérdida, se agradece la fidelidad de aquel que permanece. No se agradece el desierto, se agradece al Dios que provee en medio de él. La gratitud no cambia la definición del dolor, cambia tu perspectiva frente a él. Un ejercicio sencillo para esos momentos oscuros es lo que llamo la lámpara en la noche. Se trata de encontrar al menos una chispa de luz en medio de la oscuridad. Tal vez es una conversación, una promesa, un recuerdo de su fidelidad. Agradece por esa chispa, aunque sea pequeña. Esas pequeñas luces se convierten en señales que te recuerdan que no estás caminando solo, que hay un propósito incluso en medio de la tormenta. Hoy puedes hacer esta declaración con todo tu corazón. En mi valle te bendigo, mi herida no silencia mi gratitud. No necesitas tener todas las respuestas para agradecer. No necesitas estar fuerte para adorar. Dios no espera palabras perfectas, espera un corazón rendido. Y donde hay gratitud en medio del dolor, hay visitación. El cielo responde a ese tipo de adoración con consuelo, con fuerza renovada y con paz que sobrepasa todo entendimiento. Un gracias, dicho entre lágrimas, tiene más poder del que imaginas. Es un acto de guerra espiritual, es una ofrenda que Dios no desprecia, es una llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Número 8.
No olvides, recordar es agradecer con inteligencia espiritual. Hay momentos en los que no necesitas que nadie más te hable, sino que tú mismo debes hablarle a tu alma. Eso fue exactamente lo que hizo David cuando dijo: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Salmos 103, versículo 2. David no esperaba a sentirse motivado para agradecer. Él entrenó su memoria espiritual para no olvidar la fidelidad de Dios. Hablarle al alma es un acto poderoso porque la memoria tiene un papel clave en cómo enfrentamos la vida. Cuando recuerdas correctamente, la gratitud fluye naturalmente y la fe se fortalece. Recordar no es solo un proceso emocional, es un acto voluntario de fe. Hay días en los que tu alma no quiere agradecer, en los que el dolor y la preocupación parecen ocuparlo todo. Es ahí cuando eliges recordar, aunque no sientas ganas. Recordar es decirle a tu mente: no ignores lo que Dios ya hizo. Es traer a la memoria las veces en que Él abrió puertas imposibles, en que proveyó cuando no había recursos, en que consoló cuando nadie más podía. Esta memoria agradecida no niega las dificultades actuales, pero las pone en perspectiva. Y cuando tu perspectiva cambia, tu corazón también lo hace. El dolor tiene un efecto curioso. Tiende a borrar los recuerdos de la fidelidad pasada. La preocupación actúa como una niebla que oculta los milagros que Dios ya hizo. Por eso, ejercitar la gratitud es como encender una lámpara que disipa esa niebla. Cuando recuerdas conscientemente, tu atención se reprograma. En lugar de enfocarte en lo que falta, te enfocas en lo que ya fue provisto. No se trata de nostalgia, sino de confianza renovada. Si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Cada testimonio pasado se convierte en combustible para la fe presente. Una práctica sencilla pero poderosa es crear tu propio álbum de fidelidades. Toma un cuaderno o un archivo digital y escribe momentos concretos en los que experimentaste la ayuda de Dios. Puertas abiertas, provisiones inesperadas, oraciones respondidas, consuelo en tiempos difíciles. Cada vez que ores, revisa esa lista y repite en voz alta al menos 3 de esos beneficios. Esta simple acción activa tu memoria espiritual y le recuerda a tu corazón que no caminas solo. También puedes añadir fechas, detalles o incluso símbolos visuales para anclar aún más esos recuerdos. Este principio no es nuevo. Dios le ordenó al pueblo de Israel que recordara constantemente cómo los había sacado de Egipto con mano poderosa. No quería que olvidaran, porque el olvido abre la puerta a la duda y la ingratitud. Cada vez que celebraban la Pascua, estaban renovando su memoria espiritual. Así también nosotros debemos hacer memoria activa de los momentos en que Dios ha intervenido en nuestra historia personal. No como una rutina vacía, sino como una estrategia para mantener viva la fe. Uno de los errores más comunes es el olvido selectivo. A veces vemos solo lo que nos falta, magnificamos lo que duele y minimizamos lo que Dios ya ha hecho. Este tipo de memoria distorsionada roba fuerza espiritual y genera desánimo. Cuando dejas que el olvido gobierne, la ansiedad gana terreno. Pero cuando eliges recordar con gratitud, recuperas claridad y esperanza. Para ayudarte en esto, puedes usar un pequeño microejercicio. Elige un objeto físico, una piedra, una pulsera, una nota, una foto, que represente un milagro o una respuesta que hayas recibido. Cada vez que lo mires, recuerda ese momento específico y di gracias. Este ancla de memoria es una herramienta práctica para mantener tu corazón alineado con la fidelidad de Dios, incluso en días difíciles. Hoy puedes levantar esta declaración con convicción. Mi alma recuerda y bendice, mi mente se alinea a tu fidelidad. Porque quien recuerda bien, agradece mejor, y quien agradece, avanza. La gratitud no solo mira hacia atrás, también empuja hacia adelante.
Cada memoria de fidelidad pasada es una semilla de fe para la temporada presente. Cuando eliges no olvidar, le estás diciendo a Dios: confío en que seguirás obrando. Y esa postura abre camino a nuevas respuestas, nuevas oportunidades y nueva paz. Recordar es agradecer con inteligencia espiritual, y esa gratitud consciente es una de las armas más poderosas que puedes tener en tu caminar con Él. Número 9. Volviste a decir gracias. Ahí hay más para ti. No todos los que reciben un milagro regresan a dar gracias. 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Y fue precisamente ese único agradecido quien recibió algo más que los demás no experimentaron. Mientras los 9 se quedaron con la sanidad física, el que regresó encontró salvación, cercanía y una palabra personal de Jesús que marcó su destino. No fue solo sanado, fue restaurado en todo su ser. Eso nos enseña que la gratitud no es un simple gesto bonito, es una llave que abre dimensiones más profundas de la gracia de Dios. Volver a agradecer tiene un plus espiritual que muchos dejan pasar sin darse cuenta. Cuando Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Estaba revelando una verdad poderosa. Lucas 17, versículos 17 y 19. No porque necesitara reconocimiento, sino porque sabía que la gratitud es la respuesta natural de un corazón transformado. La gratitud profunda no se conforma con recibir una bendición y seguir adelante como si nada. La gratitud auténtica vuelve al origen, al dador, porque entiende que lo importante no es solo la bendición, sino la relación con aquel que la entregó. Cuando agradeces después de recibir algo de Dios, no solo estás reconociendo su obra, estás abriendo la puerta a una relación más íntima con Él. La gratitud tiene el poder de profundizar la obra que ya fue hecha. Muchos reciben cosas maravillosas, provisión, respuestas, protección, pero pocos se detienen a regresar a la presencia de Dios para decir: gracias, Señor. Y cuando vuelves, no regresas con las manos vacías, regresas con un corazón más sensible, más conectado, más consciente de su fidelidad. Ahí es donde la bendición deja de ser solo un evento y se convierte en un vínculo. Ese acto de volver no es algo simbólico, es un paso espiritual real. La gratitud te lleva de simplemente recibir a caminar en una nueva dimensión de gracia. Es como si Dios dijera: porque volviste, ahora verás más. Al regresar, no solo honras lo que recibiste, también te posicionas para lo que viene. Muchos pierden la continuidad de lo que Dios quiere hacer simplemente porque no vuelven a agradecer. Pero quien regresa, recibe más. Quien honra, avanza. Esto también tiene una aplicación práctica muy clara. Hoy mismo puedes hacer un alto y mirar hacia atrás. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti recientemente? Tal vez no sean grandes milagros visibles, pero hay favores, detalles, puertas abiertas, protecciones que pasaron casi desapercibidas. Identifica al menos 3 y agradécelas explícitamente en oración. No basta con pensarlo, hay poder en expresarlo. Y si Dios usó a alguien para bendecirte, no dejes pasar la oportunidad de agradecerle también a esa persona. La gratitud crea puentes, fortalece relaciones y multiplica la bendición. La historia del leproso que regresó es más que un relato histórico. Es un retrato espiritual de lo que sucede cuando un corazón agradecido se vuelve a Jesús. Los 9 recibieron un milagro, pero su historia se detuvo ahí. El 10º, en cambio, marcó un antes y un después en su vida. No solo recibió sanidad, también escuchó las palabras: tu fe te ha salvado. Volver en gratitud abre puertas que otros ni siquiera saben que existen. Uno de los errores más frecuentes es dar por sentado lo que Dios nos da. Asumir que así debía ser apaga la sensibilidad espiritual.
Cuando no agradeces, corres el riesgo de acostumbrarte a los milagros y dejar de verlos como milagros. Por eso, la gratitud no solo honra el pasado, también protege el presente y prepara el futuro. Un ejercicio sencillo para cultivar esto es lo que llamo gracias más testimonio. Cada vez que reconozcas algo que Dios hizo por ti, exprésalo y compártelo con alguien. No solo le dices gracias a Dios, sino que también edificas la fe de otros al contar lo que Él hizo. La gratitud compartida tiene un efecto multiplicador. Te bendice a ti, honra a Dios y fortalece a quien escucha. Hoy puedes declarar con convicción: regreso para agradecer y recibo más de tu mano. Porque cada vez que vuelves, Dios no solo te recibe, también te sorprende. La gratitud no es el final de una bendición, es el comienzo de algo más profundo. Lo que se agradece, permanece. Lo que se honra, crece. Y cuando haces de la gratitud un hábito, tu vida se convierte en un canal constante de gracia. La gratitud sostiene lo que Dios dio y abre lo que está por venir. Número 10. Gracias por lo bueno que sí hubo. Primer paso hacia la restauración. Cuando una relación se rompe, el corazón se endurece fácilmente. El dolor ocupa todo el espacio y parece imposible recordar algo bueno. Pero ahí es donde la gratitud se vuelve una herramienta poderosa. Agradecer no significa negar el daño, significa recuperar lo que aún puede rescatarse del pasado. Es ablandar el corazón sin borrar los límites sanos. Cuando decides agradecer por lo bueno que sí hubo, aunque haya heridas, das el primer paso hacia la restauración interior. La gratitud abre caminos donde antes solo había muros levantados por el resentimiento. La combinación entre gratitud y perdón construye puentes en lugares donde antes solo había distancia. No se trata de justificar lo que estuvo mal, sino de reconocer que en medio de la historia también hubo semillas de bien. A veces, al estar dolidos, nuestra mente solo recuerda lo negativo. Pero cuando traes a la memoria con intención, puedes encontrar instantes en los que esa relación fue una bendición. Como dice Colosenses 3, versículos 13 y 15, debemos perdonarnos y ser agradecidos para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Donde la gratitud habita, la paz tiene espacio para entrar. Ver la historia completa es fundamental. La gratitud no borra lo que pasó, pero amplía la perspectiva. No es mirar solo la herida, es también recordar la enseñanza que vino con ella. Tal vez hubo dolor, sí, pero también hubo momentos de crecimiento, aprendizajes valiosos, gestos sinceros que no deben ser borrados por completo. La gratitud rescata esas semillas de bien y evita que el pasado se convierta únicamente en un terreno árido. Este acto no solo beneficia a la otra persona, sobre todo sana tu interior, porque cuando eliges agradecer, dejas de alimentar el rencor y comienzas a abrir espacio para la paz. Una práctica poderosa es orar, agradeciendo específicamente por lo que sí fue bueno. Por ejemplo, decir: Señor, gracias por lo que aprendí a través de esta persona. Gracias por los buenos momentos que compartimos y por lo que sembraste en mí en medio de esta historia. Esta oración no significa volver a lo que ya no debe continuar, pero sí significa cerrar con paz en lugar de con amargura. Después de orar, puedes dar un pequeño gesto concreto de reconocimiento si es prudente. Un mensaje breve, una nota, una acción que no reabra heridas, pero que libere tu corazón. A veces, el acto de agradecer no es para el otro, es para tu libertad. Un ejemplo poderoso de esto está en la historia de Génesis 50 y 20. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y herido profundamente por quienes debieron protegerlo. Pero cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlos, eligió ver la historia completa. No justificó el mal,
pero agradeció a Dios por el propósito que había nacido en medio de todo. Esa gratitud le permitió perdonar, liberar y abrazar una nueva etapa sin cadenas emocionales. José demostró que cuando la gratitud se une al perdón, la paz gobierna incluso en los escenarios más rotos. Pero hay errores que debemos evitar. Agradecer no significa justificar lo injustificable. No significa minimizar el daño ni negar los límites que deben existir. La gratitud sana, pero no borra la necesidad de límites saludables. Tampoco debe convertirse en una excusa para tolerar abusos o volver a relaciones que no son seguras. La verdadera gratitud se vive desde un corazón libre, no desde un corazón obligado. Un ejercicio simple que puede ayudarte a cultivar esto es una virtud al día. Durante varios días, escribe una cualidad positiva que esa persona tuvo en tu vida. No importa si fue algo pequeño, un gesto, una palabra, un apoyo en un momento difícil. Este simple acto desplaza tu atención del rencor a la gratitud. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí te libera de cargarlo como una cadena. Hoy puedes declarar con convicción: gracias por lo bueno que sembraste, elijo paz y perdón. Esta declaración no es debilidad, es fuerza espiritual. Es decidir no vivir atrapado en la herida. Es permitir que la paz de Dios gobierne tu corazón más allá de lo que otros hayan hecho. La gratitud no siempre restaura relaciones externas, pero siempre restaura tu interior. Cuando agradeces, tu corazón se ablanda, la carga se hace más ligera y el pasado deja de ser una prisión. Y cuando la paz de Dios se establece dentro de ti, caminas más libre, con menos peso, con más claridad y con el alma en paz. Porque la gratitud tiene ese poder: sanar vínculos y liberar corazones. Número 11. Gracias mientras espero, la fe que no suelta la promesa. Hay una gratitud que no nace después de recibir, sino mientras esperas. Es la gratitud que glorifica a Dios antes de ver el cumplimiento de la promesa. Abraham vivió esa clase de fe. No esperó tener a Isaac en sus brazos para dar gracias. Él honró a Dios en medio de la espera, en medio de años que parecían interminables. Cada día que pasaba sin ver la promesa cumplida no debilitaba su fe, la fortalecía. Esa gratitud no es ligera, es una declaración poderosa. Creo en lo que dijiste, Señor, aunque aún no lo vea. Dar gloria a Dios es mucho más que cantar o levantar las manos. Es agradecer confiando. Como dice Romanos 4, versículos 20 y 21, Abraham no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esa expresión de gratitud no salía de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda. Agradecer en la espera no es negar la realidad, es abrazar la certeza de que Dios es fiel y cumplirá su palabra en el tiempo perfecto. La gratitud tiene la capacidad de sostener la convicción. Cuando las circunstancias parecen moverse lento, cuando los calendarios humanos dicen ya es tarde, la gratitud mantiene vivo el fuego de la fe. Es como si cada gracias fuera un ladrillo que refuerza los cimientos de tu confianza. No es un gracias vacío, es uno que recuerda que Dios no miente, que su palabra no regresa vacía, que Él no llega tarde, sino en el momento exacto. Quien aprende a agradecer en la espera no se desgasta, se fortalece. Por eso, una práctica poderosa es declarar la promesa en voz alta y agradecer por ella aunque todavía no veas nada. Nómbrala, dile a Dios, gracias porque sé que lo harás. Escribe una carta donde no pidas, sino agradezcas por lo que aún está en camino. Esto no es un autoengaño, es un acto de fe consciente. Es como Abraham cuando veía pasar los días sin ver el hijo prometido.
pero en lugar de llenarse de quejas, llenaba su corazón de gratitud. Cada gracias era una semilla plantada en la tierra de la fe. La historia de Abraham y Sara es un testimonio de perseverancia. Ellos enfrentaron el paso de los años, la aparente imposibilidad y la burla de muchos. Sin embargo, Abraham eligió no soltar la promesa. Su fe no se basó en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Su gratitud constante lo mantuvo firme, aun cuando la lógica humana gritaba lo contrario. Y cuando llegó el cumplimiento, no fue sorpresa, fue cosecha de una fe cultivada en adoración. Uno de los mayores errores que podemos cometer en tiempos de espera es cambiar la gratitud por queja. Cuando el reloj corre, la ansiedad quiere tomar el control. Empiezas a pensar que Dios se olvidó de ti, que no llegará lo que prometió. Pero la queja debilita lo que la gratitud fortalece. Cada vez que eliges quejarte, erosionas tu fe. Cada vez que eliges agradecer, la fortaleces. El tiempo no es tu enemigo cuando confías en aquel que gobierna los tiempos. Un microejercicio sencillo pero poderoso es el reloj rendido. Cada vez que mires la hora, en lugar de desesperarte o calcular cuándo llegará lo que esperas, di una gratitud de fe. Gracias, Señor, porque estás obrando aunque no lo vea todavía. Esta práctica transforma los minutos en momentos de adoración. Lo que antes era ansiedad se convierte en confianza. Hoy puedes levantar una declaración firme. Te doy gracias ahora, confiado en lo que has prometido. Esa declaración no necesita pruebas visibles, necesita convicción interna. Agradecer mientras esperas no acelera a Dios, pero te prepara a ti. Moldea tu carácter, fortalece tu corazón y alinea tu mente con su fidelidad. La gratitud mantiene viva la certeza hasta el cumplimiento. No es casualidad que Dios escogiera a Abraham para ser padre de multitudes. Eligió a alguien que no dudó, que dio gracias en medio del desierto, que honró la promesa antes de verla nacer. Y esa misma fe está disponible para ti. Porque cuando agradeces en la espera, estás proclamando: lo que Dios dijo, Dios lo cumplirá. Y cuando llegue ese día, tu gratitud no comenzará, simplemente continuará. La gratitud no es solo una respuesta, es una postura de fe. Agradecer en lo poco, en la espera o incluso en medio del dolor es decirle a Dios: confío en ti, aunque aún no vea nada. Cada palabra de gratitud prepara el terreno para una cosecha abundante. No se trata de negar la realidad, sino de ver más allá de ella. Como Abraham, como David, como el leproso que volvió a agradecer, tú también puedes vivir con un corazón que honra a Dios en cada estación de la vida. Y recuerda, cuando agradeces antes de ver, tu fe se fortalece y tu mirada se enfoca en la fidelidad de aquel que nunca falla. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y regálanos un like para seguir compartiendo la palabra. Y antes de irte, escribe en los comentarios: gracias, Señor, porque estás obrando en mi vida. Declara con fe, porque lo que agradeces hoy, Dios lo multiplicará mañana.